Pastor Jonathan se encuentra en Houston en unas conferencias y él formó parte de los expositores y también del grupo de alabanza y adoración. Y ayer tuvo una exposición, algunos de los de aquí congregantes pudieron estar escuchando el mensaje del pastor Jonathan, y no lo he escuchado yo, pero comentarios muy buenos como siempre. Él se dedica, prepara sus mensajes y los da de la mejor manera para la práctica de los oyentes, ¿verdad? Cuando uno le toca dar el mensaje, cuando hay una situación así, vamos a hacer una pausa a la serie que el pastor Jonathan tiene, que es en el libro de Génesis, y este va a ser un tema independiente fuera de la serie del libro de Génesis. Y cuando tocan un tema dice, ¿qué podré compartirle a la iglesia, a la congregación en una ocasión? Y está uno viendo temas y a veces dice, no creo que así, no creo. Y de repente hay un tema donde dice este tema y dice, no, Señor, es que apenas voy, ya tengo tiempo que no lo comparto a la congregación, y un tema así es un poco fuerte para la iglesia. Pero la palabra de Dios así es, hermanos, es fuerte, pero la Biblia dice que el Señor es el que hace la llaga y que Él mismo la vendará, Él mismo hace la curación. ¿Por qué? Porque el Señor quiere tratar con nuestra situación espiritual de todos nosotros. Él no le interesa otras cosas nada más que cómo está la condición espiritual en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, y damos lectura a los versículos base que vamos a utilizar en este mensaje en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tus misericordias que no nos merecemos, pero que tú nos las das gracias a que eres un Padre amoroso. Señor, tu mensaje a veces no viene muy halagador, muy que da ánimo a la congregación, viene directo al corazón y hace una herida, hace una llaga. Pero tú, Señor, eres el que también pone la venda y da alivio para ese reprendo, para esa advertencia que tú le haces a tu pueblo. Yo te pido por los hermanos aquí presentes que pongas un corazón sensible, un corazón abierto para escuchar la palabra el día de hoy en esta mañana. Gracias te damos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los versículos no estoy seguro si se van a pasar, se van a proyectar, pero usted puede abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Casi todos los versículos van a estar basados en esa porción de la palabra de Dios, a excepción de 1, 2 o 3 que vamos a cambiar. Pero manténganse en Apocalipsis capítulo 3, versículo 13 en adelante, y vamos a leer del 13 al 16, y de ahí saltamos al versículo 20. La palabra de Dios, hermanos, dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hemos estado aprendiendo en el transcurso de la vida cristiana que el cristianismo es una religión, pero también es una relación con nuestro Padre a través de Cristo Jesús, el Señor y Salvador de nuestras vidas. A diferencia de otras religiones, que ellas están basadas solamente en normas, en celebraciones,
en ritos y en liturgias, la vida cristiana que nosotros llevamos está basada también en una relación íntima con el Creador por medio de la persona de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Creo que sí. El gran problema, el gran error, hermanos, viene cuando un grupo de creyentes estamos solamente en una religión y no tenemos una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Ahí está un problema enorme para las iglesias. Por lo tanto, una religión sin una relación con el Señor nos va a llevar tarde que temprano a una tibieza espiritual, en donde ya no hay un contacto con nuestro Dios a través de Jesús, ya no hay una relación íntima y nuestro espíritu interior ya se está apagando, ya no tiene la misma vida, el mismo brillo que antes teníamos. ¿Por qué, hermanos? Porque al no vivir la palabra de Dios, que se avive a través de esa comunión que tenemos con el Padre a través de Cristo Jesús, se debilita, hermanos. Cuando solamente nos enfocamos en una religión, pero la relación con nuestro Creador empieza a bajar, a disminuir. Y eso, hermanos, a la mayoría de nosotros nos pasa tarde que temprano en un momento de nuestras vidas. Al no obedecer las normas cristianas, no hay una buena relación con Dios. Y eso, hermanos, nos lleva a la desobediencia, a desobedecer la palabra de Dios, lo cual inevitablemente, hermanos, esa falta de intimidad, de relación, nos lleva a una tibieza espiritual. Y esto, hermanos, es un gran problema. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Para poder entender bien estos versículos que acabamos de leer, vamos a ver el contexto de esta iglesia, la Odisea, el contexto social, el contexto histórico, político, económico y espiritual, donde esta iglesia se desarrollaba allí en la Odisea. Cuando nosotros tengamos este entendimiento, ese contexto histórico, político, social y económico, vamos a entender ahora estos pasajes de por qué el Señor Jesús le escribió esta carta a la iglesia de la Odisea y utiliza metáforas tales como tibieza, metáforas tales como compren oro, tales como ropa blanca, pónganse colirio en los ojos. Si entendemos ahorita el contexto, vamos a entender esas metáforas y nos va a dar un entendimiento más de lo que estaba pasando en esa iglesia en la Odisea. Esta ciudad de la Odisea estaba ubicada en la Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía, una ciudad muy próspera. Estábamos viendo mi esposa y yo sobre las ciudades más hermosas del mundo y salió una parte de Turquía. En esa región ahí estaba la iglesia de la Odisea en la Asia Menor. Era una ciudad comercialmente estratégica, era una ciudad muy importante e influyente en aquellos días. Esta ciudad tenía dos vecinos, uno se llamaba Hierápolis y el otro vecino se llamaba Colosas. Estas ciudades vecinas le proveían agua a la ciudad de la Odisea por medio de un sistema de ductos hidráulicos que le dotaban, que le daban la porción, la necesidad de agua que esta ciudad necesitaba.
Esta ciudad de la Odisea era un centro financiero muy próspero. Se manejaba mucho el dinero y utilizaban la compra de oro. Y compraban oro porque era una ciudad demasiado próspera y el oro lo guardaba y lo tenía como reservas ahí y se jactaba por tanto oro que estaba acumulando. Esta ciudad de la Odisea tenía la industria textil más importante de toda el Asia. Producía una lana negra a través de unas ovejas negras, que esta lana era demasiado fina, eran ovejas selectas, muy bien cuidadas, y producía una lana negra muy fina, donde hacían una vestimenta demasiado costosa, de la marca en aquel tiempo, como estuviéramos diciendo hoy Michael Kors, o qué sé yo, no sé de marcas súper finas, pero quizás algunos de ustedes sí saben y buscan las marcas. La iglesia de la Odisea se catalogaba porque tenía tanta riqueza, la mejor producción textil, que hacía las mejores prendas de la época. Tenía también la ciudad de la Odisea una escuela de medicina y se jactaba por esa escuela que tenía, donde los médicos, profesores y catedráticos desarrollaron una medicina para curar la enfermedad de los ojos llamado el colirio. Imagínense, estaban a la vanguardia de lo que era la medicina. ¿Tienen idea lo que una ciudad, un país, cuando produce una nueva medicina a nivel mundial? Es riquezas, hermanos. La Odisea se jactaba de su escuela porque producían nuevas medicinas, y uno de ellos era el colirio, que era un ungüento que se ponían en los ojos para curar todas las enfermedades de los ojos que ellos tenían. Así que por consiguiente, con este contexto, esta ciudad de la Odisea no era como cualquier ciudad. Esta ciudad tenía un imperio financiero, una industria textil boyante. Lo que era la medicina era lo primero. Había mucha riqueza y había mucha gente con dinero, mucha gente rica. Y esa riqueza, hermanos, produjo en los que poseían la riqueza mucha arrogancia. Eran arrogantes, eran autosuficientes. Había también un discípulo de Pablo, que Pablo a la vez era discípulo de Jesús, y este discípulo llamado Epafras, también instruido por Pablo y por el Señor. Dicen los historiadores que Epafras evangelizó en Colosas y estableció la iglesia de Colosenses que tenemos en nuestra Biblia, y podemos ver algo sobre la iglesia de Colosas. También dicen los historiadores que este discípulo de Epafras fue a la ciudad de la Odisea, donde hizo trabajo de evangelización y también fundó la iglesia ahí en la Odisea. En la carta que le está mandando Jesús era la iglesia que Epafras había fundado. Cuando Epafras fue y habló del evangelio, estas personas ricas, arrogantes, que no tenían necesidad de cosas materiales, empezaron a escuchar el evangelio y empezaron a creer que la salvación era por medio de Cristo a través de la fe, no por obras, sino que era por fe y era por gracia, y empezaron a estar en esa iglesia. Esa iglesia, la mayoría de ellos estaba formada por esta gente con dinero pudiente, y que estaban ahí. Y en un momento dado ellos estaban disfrutando el evangelio, recién convertidos, una iglesia creciente porque no falta nada, porque tenían recursos económicos y podían mover, comprar, hacer y todo lo que ellos querían. Pero con el transcurrir del tiempo, hermanos, con el pasar del tiempo, algo estaba sucediendo en esa iglesia de la Odisea. Resulta
que con el tiempo esta iglesia empezaba a disminuir en su fe. Empezaban a tener un comportamiento fuera de la palabra de Dios. Y podemos ver que en este versículo 20 que acabamos de leer, el mismo Jesús les dice, Jesús mismo les está diciendo, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Habían echado a Jesús de la iglesia. Era una iglesia enorme, grande, con riquezas. No necesitaba nada. Religiosa, pero ya habían perdido la relación con el Señor. El Señor mismo les dice ahí en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Habían perdido esa relación que en un tiempo habían tenido. Esto, hermanos, nos da a entender una realidad, que es posible estar en una religión, pero vacíos de la presencia de Dios. Quizás alguna vez nos hemos experimentado en algún lugar que hemos visitado, hemos estado, hay religión, pero no hay presencia del Señor. No está el Señor ahí, lo han echado fuera y el Señor está tocando la puerta y hablando. El propósito de este mensaje, hermanos, es despertar en cada uno de nosotros ese deseo, esa necesidad de tener una relación con el Señor y no nada más una religión, la cual no nos va a llevar a ningún punto. Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces, eso es porque yo dije, necesitamos volver a escuchar cosas así también. Porque nos llama al corazón. Tenemos tiempo en el Evangelio, pero podemos llegar a esa tibieza espiritual. En este caso, estos creyentes de la Odisea, quizás había una razón por lo que estaban entrando en una frialdad, en una tibieza espiritual, y era la autosuficiencia, la apatía por las cosas del Señor. Se sentían que tenían todo, no necesitaban nada, eran indiferentes, eran actitudes ofensivas al Señor, por lo tanto rompieron la relación con el Señor. Así estaba el contexto de esa iglesia cuando llegó la carta a la iglesia de la Odisea. Vamos a retomar los versículos que leímos al principio y extraer, y vamos a entender ahora por qué el Señor le habla con metáforas a la iglesia de la Odisea, ahora que ya estamos viendo más o menos cómo estaba la iglesia, la ciudad de la Odisea en el tiempo que se fundó la iglesia. Vamos nuevamente a Apocalipsis 3, versículo 13. Y la palabra de Dios dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí empieza el Señor hablando con una metáfora, diciendo, el que tenga oído. Todos tenemos oídos, ¿verdad? Todos tenemos, a excepción de quizás alguna persona, por cualquier persona, pero la mayoría de nosotros tenemos oído. Aquí no se está refiriendo al oído físico, es el que tenga oído espiritual. Y luego dice, oiga. Ese oiga ahí es entienda lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, si lo ponemos de esa manera, diría así: el que tenga oído espiritual, oiga lo que entienda, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el versículo 14 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y ahí ese versículo habla que esa carta va dirigida al ángel de la iglesia. Era una manera de usar una metáfora
pero en realidad esa carta iba para el líder de la iglesia. En ese tiempo sería el pastor de la iglesia, porque llevaba un mensaje que ese pastor posteriormente se lo iba a llevar a toda la congregación. Esta carta que Jesús está escribiendo a la iglesia es esta, pero también la escribe al pastor de la iglesia, porque podemos ver que en algunas congregaciones, si un líder, si un pastor es tibio, la iglesia va a ser tibia también. Pero también si un pastor camina derecho, la mayoría de los congregantes pueden caminar derechos. Yo digo la mayoría porque sí hay sus excepciones. Entonces, depende del líder que le transmite ese mensaje a la Odisea. Por eso dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y sigue diciendo, he aquí el amén. El amén tiene su significado en español, que es que así sea. Habla de firmeza, habla de compromiso, habla de una afirmación, lo que les faltaba a algunos en la iglesia de la Odisea, firmeza y compromiso. Entonces Jesús es el amén sólido, fuerte. Esa iglesia, esa carta la está escribiendo Jesús mismo. Por eso dice, y escriba al ángel de la iglesia, la Odisea, he aquí el amén, he aquí el firme, el así sea, el testigo fiel y verdadero. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Es decir, lo que Jesús dice es verdad absoluta. Jesús no se equivoca. No hay manera que diga algo equivocado a la iglesia, porque Jesús es Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Él es el testigo fiel, porque Él está viendo lo que está sucediendo en la iglesia de la Odisea. Él conoce la tibieza espiritual por la que estaban pasando algunos miembros de esta iglesia, y que desafortunadamente eran la mayoría de ellos. Sigue diciendo el versículo, el principio de la creación de Dios dice esto. Cuando está hablando del principio, no significa que Jesús tuvo un inicio que fue creado. Aquí el principio de la creación habla del lugar de preeminencia, no del inicio de la creación. Jesucristo es el primero en todo. En todo es. Podemos ver ahí en la carta a los Colosenses, podemos ver los versículos del 1, Colosenses 1, versículo 15 al 18. Colosenses 1, versículo 15 al 18. Ahí está, esta es la Reina Valera, pero voy a leer también la versión en lenguaje sencillo, y se va a entender un poco más del mensaje de que Jesús no tuvo un inicio, sino que Él tiene la preeminencia en todo. Jesús siempre ha sido. Jesús no ha tenido un inicio y no va a tener un término. Jesús vive en la eternidad con el Señor. Y dice así Colosenses 1, versículo 15 al 18. Él es la imagen de Dios, refiriéndose a Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él estaba ahí en el momento de la creación. Él no fue creado en ningún momento. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, que tenga todo el primer lugar. Voy a leer
Ese mismo pasaje en la versión lenguaje sencillo, ahí nos da un poquito más a entender de que Jesús no ha tenido ningún principio. Jesús siempre ha existido, pero Jesús tiene el primer lugar, tiene la preeminencia en toda la creación. Dice así Colosenses 1:15 al 18. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios que no podemos ver. Por medio de Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominios y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Versículo 17. Cristo existía antes de todas las cosas por medio de Él. Todo se mantiene en orden. Versículo 18. Y Él gobierna en su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Él fue el primero en morir y el primero en resucitar. Por esto Él tiene la preeminencia en todo. Cristo siempre ha existido. Este Cristo, hermanos, que tiene la preeminencia, le sigue leyendo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:15. Dice, y yo conozco tus obras. Este testigo fiel, este Cristo que tiene la preeminencia, le está diciendo a la Odisea, sé lo que haces, sé por qué lo haces, sé lo que piensas respecto de mí, lo sé todo. Sé por qué tu condición de tibieza espiritual. Y yo, dice el Señor, no ocupo el primer lugar en tu vida. Eso, el Señor conoce todas las obras. Sigue diciendo que ni eres frío ni caliente. Aquí se está poniendo un poco más personal el Señor con los creyentes de la Odisea y les dice que ni eres ni frío ni caliente. Dijimos al principio del contexto que la ciudad de la Odisea tenía dos vecinos. Uno de ellos era Hierápolis y el otro era Colosas, y le suministraban agua a esta iglesia en la Odisea, a esta ciudad en la Odisea, por medio de un sistema de riego, unos ductos importantes. Resulta que la ciudad de Hierápolis era una ciudad donde tenía aguas termales muy calientes, muy buenas, y que le mandaba agua caliente a la ciudad en la Odisea. Por otro lado, Colosas tenía aguas frías, que le mandaba aguas frías a la ciudad de Hierápolis. Pero cada quien a su debido tiempo para que no se mezclaran. Pero cuando llegaban a mezclar agua caliente y agua fría, ¿cuál era el resultado? Agua tibia. Y esta mezcla de las dos aguas formaba una especie de minerales pesados que se les llaman en la hidrología, que algunos de ellos son dañinos para el ser humano. Y cuando estos habitantes de la iglesia de la Odisea tomaban esa agua tibia porque era lo que les había llegado, ellos se enfermaban del estómago y les daban náuseas y vomitaban, les causaba algo que los enfermaba. El Señor empieza a utilizar las metáforas para dirigirse a la iglesia de la Odisea, porque le dice, porque no eres ni frío ni caliente. El asunto, cuando Jesús usa esta metáfora, el hecho para mostrarle que había unas personas en esa iglesia que estaban tibios y que a él le provocaban náuseas y que le caían mal y que no los podía dirigir y que él estaba a punto de vomitarlos. Por eso utilizó esa metáfora el Señor. Porque no eres frío ni caliente. Sigue diciendo en el versículo, ojalá fueses frío o caliente. Pero a él no le gusta la tibieza.
no quiere a los tibios. Al menos el agua fría tiene ciertos usos, pero aquí el agua fría, cuando le dice ojalá fueras frío, se está refiriendo que fueras el hombre natural sin Cristo. Ojalá que fueras así, el hombre natural sin Cristo, el cual no tiene remordimiento de su pecado y vive una vida desenfrenada. Dice, Señor, ojalá que fueras frío. Pero también le dice, o caliente. Y vemos que lo caliente también tiene sus usos apropiados, pero aquí está representando al cristiano comprometido, al cristiano que ama la palabra de Dios, al cristiano que tiene deseos de obedecer a Dios. Cuando este cristiano caliente se equivoca, le duele mucho, se levanta y le pide perdón al Señor y restaura su relación y sigue adelante. Pero entre el frío y el caliente sale el cristiano tibio. El cristiano tibio es religioso, pero no tiene una relación con el Señor. Mantiene una apariencia de piedad en ocasiones y hasta se sabe el lenguaje cristiano y dice, amén, gloria a Dios, aleluya, y al Señor, y empieza y se sabe el lenguaje cristiano, pero realmente no tiene una relación con el Señor. Ha entrado en una tibieza espiritual que trata de encubrir. La tibieza, hermanos, es peor que la falsedad total. Es lo que está diciendo el Señor. Le dice, ojalá que fueses frío o caliente, pero no tibio. La tibieza espiritual es una mezcla mortal, hermanos, de nada más religiosidad, pero no hay una relación con el Señor. El tibio puede actuar como un cristiano en medio de todos, de labios puede hablar de Dios, pero su corazón está lejos del Señor. La tibieza espiritual es una enfermedad que se manifiesta lentamente y que va acabando con la vida espiritual del cristiano. La mayoría de los miembros de la iglesia en la Odisea estaban pasando por esta situación. La mayoría de ellos eran ricos, no tenían necesidad de cosas materiales y se habían vuelto arrogantes, pero estaban ahí en la iglesia, quizás sirviendo, procurando que no faltara nada, que hubiera todo, pero había una autosuficiencia, lo cual los llevó a la tibieza espiritual. Eran acaudalados, tenían dinero. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a las riquezas mal habidas o las riquezas sin la relación con el Señor? Mateo 19:24 dice poquito de eso porque habla bastante de eso. Mateo 19:24 dice así: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No está atacando en ningún momento la riqueza. Aquí, como podemos ver, el Señor está acá la situación espiritual de la persona, la relación con el Señor que se había acabado. Y por eso Jesús le estaba diciendo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Casi imposible, porque el rico, ¿cuál es su Dios? El dinero, la fama, todo lo que es material es lo que busca. Las cosas de Dios, no, eso no me digan. Ir a la iglesia y luego 2 horas y 3 horas y luego hasta van los martes a la casa del hermano Valenzuela. No, hombre, aquí yo voy y hago otras cosas. Yo tengo muchas cosas que hacer. Miren, mi tiempo es dinero y yo voy a producir. Ir a la casa del hermano Víctor Skinner a perder el tiempo ahí, nomás abren la Biblia. Ese hermano es una persona que está totalmente fría o que está llegando a ese punto.
Un cristiano tibio quiere que lo perdonen, pero él no quiere perdonar. Un cristiano tibio se sabe la palabra de Dios, pero no lo aplica a su vida. Un cristiano tibio no hace un compromiso para servir en la iglesia local. Vive una religión, pero no una relación con Cristo. Hermanos, pero resulta que la tibieza no es solo para los ricos. Estamos hablando de los ricos de la Odisea porque ellos tenían todo. Desafortunadamente hay creyentes que no son ricos y que están pasando por una situación de tibieza espiritual. Entonces Jesús se dirige a ellos después de esto en Apocalipsis 3:16. Vamos a ver realmente la reprensión que le hace el Señor en esta carta a la iglesia de la Odisea y que es actual para las iglesias en la actualidad de hoy mismo. Porque no vamos a negar de que existen iglesias así. Y el Señor escribió otras 6 cartas más a otras iglesias que están allí en Apocalipsis, que también habla de la condición de esas iglesias, a muchas de ellas reprendiéndola y a una por ahí dándole unas palmadas porque estaba haciendo bien las cosas para Dios. Esas iglesias de Apocalipsis también son actuales, representan las iglesias del día de hoy. Y aquí en la iglesia de la Odisea el Señor se dirige más directamente a ellos y les dice en Apocalipsis 3:17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo puede ser eso? El Señor está usando metáforas. Le está, como quien dice, tocando la yugular a esos ricos de la Odisea que ponían su esperanza en la riqueza. Les dice el Señor, porque tú dices, eso es lo que dicen ellos de la Odisea, pero no es lo que dice el Señor. Ellos dicen que son ricos, que se han enriquecido y que ninguna cosa tiene necesidad. Y el Señor va y les toca la necesidad que ellos tienen. Porque tú eres desventurado, es decir, no hay gracia en ellos. Otra palabra más fuerte sería sin gracia, pero no hay gracia en ellos. Son miserables, eran ricos pero miserables. Y les dice, son pobres, son ciegos y desnudos. Versículo 38, Apocalipsis 3:18 dice, por tanto, ahí le está diciendo, por tanto, como ustedes son de esta manera, por tanto, y ahí les va a dar el consejo. El Señor no se queda nomás con reprenderlos, tocar la llaga en lo que ellos están fallando, pero les da el consejo, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. En el contexto, esta iglesia o este pueblo de la Odisea era una iglesia que tenía un sistema bancario donde acumulaban mucho oro, porque como tenían mucha riqueza a través de la empresa textil, de la farmacéutica y de muchas otras cosas más, compraban oro y era la riqueza que ellos acumulaban. El Señor toca ese punto y le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado, como diciendo, ese oro que estás acumulando de nada sirve. Compra de mí oro refinado para que sea rico. El oro refinado, hermano, representa que el Señor pasa por fuego cuando hay impurezas en la vida de un cristiano y son sacadas. ¿Cómo se sacan las impurezas del oro? Con el fuego. Ese oro se hace líquido y todo lo que no es parte del oro sale. Habla de una purificación, es decir, el Señor le está diciendo, ustedes compren oro
de mí, del que va a purificar sus almas, del que va a sacar todas las cosas que no deberían de estar en su alma. Y entonces les dice, para que sean ricos. Ricos materialmente no, para que sean ricos espiritualmente. El oro que el Señor también les decía era un oro espiritual. Compren de mí la manera como los voy a purificar, los voy a pasar por el fuego para que sean ricos. Y luego toca otro punto de la iglesia, de la ciudad de la Odisea, dice, y vestiduras blancas. Vimos que al principio la industria textil se había hecho millonaria en aquella ciudad porque producía una lana negra, muy fina, muy brillante, de muy alta calidad, y hacía unas cosas espectaculares que la vendían a un precio. Y el Señor les dice, eso, compren, les aconsejo que compren vestiduras blancas, hablando de la pureza que el Señor quería darles, esa limpieza, unas vestiduras que realmente honraran al Señor. Vestiduras blancas, y dice, para vestirte, para que te veas ahora sí. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que no se descubra la frialdad espiritual por la que estás viviendo, sino que seas realmente un digno representante del Señor. Y ahora va con otra metáfora y les dice, y unge tus ojos con colirio. Esa medicina que ellos habían creado y que tuvieron mucha ganancia económica, en aquel tiempo era nueva. Era como hoy querer descubrir la medicina que cura el cáncer. La farmacéutica que descubra eso, la medicina que cura el cáncer, se hace multimillonaria. En aquel tiempo era algo parecido. La gente padecía de muchas enfermedades de los ojos y ese ungüento les quitaba todas las enfermedades de los ojos. Y les dice, úngete con colirio, es decir, estás ciego, ciudad de la Odisea, iglesia de la Odisea, estás ciego espiritualmente hablando. Usa colirio y le dice, para que veas. En ese tiempo, voy a hacer un paréntesis rápido, yo me acuerdo cuando yo estaba jovencito, quizás 5, 8, 9 años, allá en mi lugar natal en Durango, México, juegan todos los muchachitos, yo creo que la gran mayoría de sus pueblos es algo parecido, juegan y 2, 3, 4, 5 horas, no se lavan las manos, se llevan las manos a los ojos y los niños sufren mucho en los países de nosotros de enfermedades de los ojos. Yo me recuerdo que una vez en la mañana no podía abrir los ojos, estaban pegados con la sustancia, la pus que había salido, había pegado una pestaña con otra y no podía abrir los ojos y le grité, mamá, mamá. Y llegó mi mamá, ¿qué tienes, hijo? No veo, no puedo abrir los ojos. Hizo mi mamá, agarró agua tibia y en aquel tiempo existía unas gotas que se llamaban colirio, allá en Durango, México, en todo México. No creo que existan hoy, quién sabe. Y ya cuando yo leía la palabra de Dios, colirio, eso me recuerda a aquel tiempo. Y mi mamá me puso agua tibia y gotas de colirio, y a cuestión de unos minutos abrí los ojos. Espiritualmente hablando, la iglesia de la Odisea estaba ciega. Y el Señor le dice, ustedes se jactan por sus riquezas y por todo eso, pónganse colirio porque espiritualmente están ciegos, necesitan eso ya, el Señor les dice. Vamos a dar unos consejos, cómo salir de la tibieza espiritual. Cristo lo habla y lo dice en su palabra. ¿Cómo salir de la tibieza espiritual? Primero que nada, Cristo ofrece oro, que es purificación del alma. Ofrece vestiduras blancas, que es la santidad de la persona. Y Cristo ofrece el colirio espiritual, que es el discernimiento de la palabra de Dios. Esos 3 puntos
a cada uno de los creyentes que sufren de tibieza espiritual nos serían de gran utilidad. El oro que el Señor ofrece, las vestiduras blancas que el Señor da y el discernimiento espiritual para entender las cosas. 3 cosas, hermanos, que representan una restauración total, que deja que el espíritu se transforme y te vistas de vestiduras blancas para entonces sí poder discernir y entender al Señor. Así éramos, hermanos, antes de Cristo. Así éramos, pero no podemos ser tibios. No podemos seguir tibios. Si hemos estado en una etapa de tibieza espiritual con nosotros, el Señor tiene también la solución. Él nos ayuda. Necesitamos acercarnos a Él. Y ya con esto termino, con los últimos versículos. Así termina el capítulo 3. Es algo formidable, hermanos, cómo termina el capítulo. Por eso les dije al principio, el Señor hace la llaga. Nos duele todo esto cuando estamos pasando por esa situación. Este mensaje no es para nadie en particular. Como el mensaje que lo dio el Señor a la iglesia de la Odisea, no fue para nadie en particular, era para todos, hermanos. Este mensaje, créanlo, no conozco la vida de nadie, nomás la de mi esposa y mi esposa la mía. Y un poco la de mis hijos, porque ya crecieron y tienen su vida. Este mensaje lo da el Señor porque en un momento de nuestra vida llegamos a una tibieza espiritual y el Señor nos llaga, nos abre, nos desnuda espiritualmente y hace que nosotros mismos veamos la vergüenza de nuestra condición espiritual, pero ahí sigue adelante y nos dice, aquí está la solución. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahí eso debería, Señor, si nosotros estamos mal con el Señor y el Señor nos está reprendiendo, es que somos sus hijos. Pero si nosotros estamos haciendo lo malo y no pasa nada, cuidado, hermanos. El Señor tarde que temprano nos va a hablar y va a tocar a nuestra vida. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay tiempo de arrepentirnos. Hay tiempo de ser celosos de esa intimidad con el Señor. Hay tiempo de ajustar nuestras vidas a una verdadera vida de un cristiano caliente, no una tibieza espiritual. Apocalipsis 3:20 sigue diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Así estaba con la iglesia de Colosas, así está con la iglesia ahora en la actualidad, aquellos que han sacado a Cristo afuera de la iglesia. Y Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y ya lo hace más personal, individual. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ya está hablando ya de nuevamente una relación íntima. Dice, entraré a Él. Qué bonito es que el Señor vuelva a entrar a nosotros. Qué bonito que cuando el Señor toca la puerta y está hablando, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Y no solo eso, hermanos, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de una comunión. Se restaura la comunión, se restaura la relación con el Señor. Pero hay una comunión hermosa con el Señor. Versículo 21. Al que venciere, ¿qué, hermanos? La tibieza espiritual. Que eso es de lo que está hablando. Al que venciere la tibieza espiritual, a Él se está dirigiendo. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermanos,
Yo sé que al principio nos sentimos mal de lo que estaba diciendo este mensaje. Duele, es cierto que duele, pero dice, yo no quiero que se queden así. Si ustedes abren la puerta espiritualmente hablando, yo entraré con ustedes, cenaré con ustedes, serán vencedores y se sentarán conmigo en el trono. Y todavía dice algo. Así como yo he vencido, dice Jesús. ¿Qué venció? ¿A quién venció Jesús? La muerte, el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener vida y acceso directo al Padre. Así como el Señor dice, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo creo que el Señor se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza por esto. Porque si le abrimos las puertas a Él, Él nos pone en un lugar privilegiado, hermanos, junto con el Padre. Y termina nuevamente con versículo Apocalipsis 3:22. Nuevamente, hermanos, el que tiene oído, todos tenemos oído, pero el que tiene oído espiritual, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le quiero pedir al grupo de alabanza que pase mientras nosotros reflexionamos en esta porción de la palabra, en esta carta que le ha mandado el Señor Jesús a través de Juan a la iglesia de la Odisea. Y que le dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, sino tibio. Y la tibieza el Señor no la soporta. Dice, más te valiera que fueras uno o lo otro. Uno o lo otro. Y duele eso, duele, hermanos. Porque en un momento de nuestra vida caemos. Pero el Señor dice, yo toco la puerta y te llamo. Ven. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esto. No deja mi corazón de compulsirse un poco, porque el Señor mismo nos da la sanidad a las llagas que el Señor mismo abre. Dice, ven, ven, te voy a poner en un lugar privilegiado. ¿Quién quiere estar en ese lugar privilegiado? Restauremos la relación con el Señor. Hoy es el momento, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, es dura, es fuerte en ocasiones, nos desnuda y vemos la vergüenza de esa desnudez, porque hemos sido negligentes al tener una relación contigo, Señor. Menospreciamos ese gran vínculo que tú has abierto a través de la muerte de Cristo Jesús, y lo despreciamos buscando riquezas, buscando cosas vanas, buscando, qué sé yo. Nos llega la apatía, nos llega otras cosas que no son eternas. Hoy en este día, Señor, te pedimos que restaures nuestra relación contigo. Solo tú te mereces toda la honra y toda la gloria. Amén y amén.